Muy buenos días, compañeros y maestra. A continuación, Rodrigo Fabián Silva Rodríguez y yo, Ebernaim Parga Acevedo, presentaremos el artículo Preparación de biopolímeros a partir de almidón de trigo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? En nuestra opinión, no es sencillo la introducción de nuevos productos al mercado de este tipo de plásticos. Es un gran sustituto para los embalajes de la industria fabricante de muebles, por ejemplo. Por ello, es digno de admirar el buen trabajo que hacen los ingenieros mexicanos que quieren un mejor futuro para la humanidad. La presentación que a continuación se mostrará tiene el objetivo de explicar el artículo Preparación de biopolímeros a partir de almidón de trigo, en el cual se plantea el posible impacto, proceso y desarrollo que tendrá el biopolímero a partir del almidón. Entonces, ¿qué nos promete el artículo? En general, el artículo plantea lo siguiente. El plástico es el principal productor industrial causante de grandes volúmenes de residuos no biodegradables. Esto debido a los fuertes enlaces químicos que se generan durante su elaboración, ya que la materia prima para su obtención son derivados del petróleo. En esta investigación se obtiene un polímero biodegradable a partir del almidón de trigo, que al procesar las mezclas de almidón, el almidón de trigo se mezcla con reactivos que cumplen la función de plastificación. En este caso, glicerina y agua se utiliza debido a que es un gran plastificante. Planteamiento del problema. Nuestro artículo comienza con la siguiente afirmación. Actualmente, los polímeros son de los productos más demandados por los consumidores, gracias a su versatilidad y costo. Y efectivamente, como se pueden dar cuenta en la siguiente gráfica, el plástico producido en base a fósiles ha ascendido a más de 350 millones de toneladas hasta el 2020. Y es a causa de todas las desventajas que esto conlleva que se decidió iniciar con este trabajo, proponiendo opciones para disminuir el consumo de hidrocarburos en la elaboración de polímeros, en este caso produciendo un biopolímero a partir de almidón de trigo. Es claro que existe una desventaja, y una de ellas es la contaminación a gran escala por ser un material no degradable fácilmente, afirma el documento. Esto es debido a que el plástico es uno de los materiales más utilizados y que claramente es más desechado. Entonces, ¿qué nos plantea la siguiente hipótesis? Dice, si se fabrican bolsas de biomateriales a partir de tubérculos como la papa y el trigo utilizando su almidón, habrá una disminución en la contaminación ambiental por la utilización de bolsas de plástico fabricadas de hidrocarburos. Históricamente, los primeros materiales o bioplásticos utilizados industrialmente por el hombre eran de origen natural, antes de dominar los monómeros procedentes del refinado del petróleo, a partir de la década de 1930. Muchos objetos cotidianos se fabrican con polímeros de origen biológico. Entonces se espera que se regrese a la producción de este tipo de productos, pues como se puede observar en esta gráfica, apenas en 2021 se llegó a producir alrededor de 6.111 toneladas de bioplásticos. ¿Cómo se justifica nuestro artículo? El equipo argumenta en base a un par de investigaciones que dicen lo siguiente. En la investigación reciente se ha visto que la materia prima para la obtención de estos biopolímeros son los tubérculos ricos en almidón, el cual es un método adecuado de síntesis del ácido poliláctico. Es posible fabricar un plástico con las características parecidas al extruido de origen fósil. Se menciona
que la materia prima para la fabricación de biopolímeros contiene lo siguiente. El arroz, como pueden observar, contiene un 70% de amilosa. La patata contiene un 80% de amilosa y un 20% de amilopectina. El maíz, un 27% de amilosa y un 73% de amilopectina. Y por último el trigo, que es nuestro producto estrella, que tiene un 24% de amilosa y un 76% de amilopectina. Debido a que el trigo tiene el mayor porcentaje de amilopectina, se utilizará para la fabricación de biopolímero. Más adelante se mencionará cuál es la razón por la cual se elige el almidón de trigo como principal componente. El principal objetivo que nos plantean es proponer el método de síntesis de ácido poliláctico para la elaboración de una bolsa plástica a partir de almidón de trigo. Esto se puede desglosar de la siguiente manera. El primer objetivo específico es identificar las propiedades benéficas del medio ambiente del almidón de trigo para la elaboración de biopolímero renovable. La segunda es identificar las características de biodegradabilidad que diferencia a los biopolímeros renovables y polímeros de origen fósil. El tercero es determinar los diversos métodos para la síntesis del ácido poliláctico. Entonces, pasemos ahora con la parte más importante, la cual promete aclarar las posibles dudas generadas anteriormente, la fundamentación teórica. Esto comienza mencionando el grave impacto de la industria, pues hoy en día recientes estudios acerca de la fabricación de productos a partir de hidrocarburo nos indican la existencia de un alto grado de dependencia de los compuestos de origen fósil. Ante el colapso presente de reservas energéticas naturales, surge la necesidad de proporcionar una nueva opción de consumo, además de que el consumo de estos productos provoca un aumento en el índice de gases de efecto invernadero, conocidos como GEI, tal como se puede mostrar en la gráfica. Es por ello que actualmente los científicos se dedican a la incorporación de biopolímeros como una alternativa más en el mercado, ya que estos presentan una cadena similar a los compuestos de origen fósil. Regresando a la gráfica, nos podemos dar cuenta de que el 81% del dióxido de carbono es producido a nivel mundial. Esto quiere decir que los humanos contribuyen con esta cantidad y un poco más a la huella de carbono. Entonces, ahora que sabemos que el biopolímero es una buena alternativa, hay que mencionar que el hecho de que exista un plástico biodegradable no quiere decir que sea de origen natural, sino más bien que tiene la facilidad de ser degradado por los organismos. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que ser de procedencia natural, ya que hay algunos productos hechos a base de fósiles, los cuales son de un alto grado de degradación, por lo que es más fácil que duren menos en la tierra. Entonces, ahora que sabemos cuál es la razón por la cual este proyecto es tan importante, entonces, ¿por qué se eligió el almidón? Bueno, los autores proporcionan la siguiente información. Las propiedades del almidón se tienen que contiene 20% de sustancia soluble al agua, conocida como amilosa, y 80% restante de insolubles, el cual lleva por nombre amilopectina. La amilosa y la amilopectina están constituidas por unidad de menos más glucosa, mostrando una diferencia en tamaño y forma. El almidón es un polímero de glucosa formado en las plantas y aunque su estructura consiste en repetición de monómero, se considera un carbohidrato complejo, diferenciándose de la glucosa y la sacarosa, que son los carbohidratos simples.
Entonces, como se puede ver en la imagen, la amilosa, considerando un polímero de cadena lineal que consiste en una unidad glucosilla, unidades por enlace, a 1,4 glucosídicos, y por otro lado se encuentra la amilopectina, con estructura ramificada, con cadena lineal unida por enlaces glucosídicos y ramificados unidas por enlaces A16 glucosídicos. Como se puede observar en esta gráfica, existen muchos métodos para la modificación de químicos de almidón, pero en este caso se propone que se relacione con la reacción del grupo hidroxilo en el polímero, lo cual se genera por vía de éter, formación de ésteres, oxidación y la hidrólisis de grupos hidroxilos. Uno de los procedimientos para la modificación del almidón son reacciones a través de altas temperaturas. Otro tipo de procedimiento puede ser cambiar las reacciones por un método de microondas. Es entonces que a través de los estudios realizados se llega a la conclusión de que realizar el método adecuado de síntesis del ácido poliláctico con tubérculos ricos en almidones da la posibilidad de fabricar un plástico con las características parecidas al extruido de origen fósil. Esto trae grandes ventajas, ya que no se necesitará de un proceso contaminante, ya que se puede fácilmente sustituir por un proceso biodegradable. Por ejemplo, en este caso, a través del trigo, que se extrae almidón, se fermenta, se convierte en ácido láctico y ese ácido láctico es sintetizado en ácido poliláctico, el cual se mostrará su proceso a continuación. Pero primero, ¿cuál es la ventaja industrial de producir este tipo de polímeros? Mi compañero Fabián presentará esto. Pero, ¿qué tanto se puede replicar este proceso? En Colombia, el objetivo principal de la industria dedicada al plástico tiene como objetivo impactar en este sector, proponiendo el uso de una materia prima de origen natural para la obtención de un biopolímero de calidad y siempre favoreciendo su degradación. Sin embargo, todo esto indica nuevas tecnologías que favorezcan al medio ambiente. Es por ello que el almidón en Colombia se realiza a través de la yuca, ya que esta es considerada una fuente de alimentación a nivel mundial, además de que contiene un alto índice de amilopectina y amilosa. Ok. Enseguida les voy a explicar cuál es el proceso que se lleva para extraer la yuca, y esta se divide en 6 fases. La primera, bueno, la fase previa es la recolección y el traslado. De ahí pasa a la fase uno, que es donde se realiza lo que es el lavado y pelado. De ahí se pasa a lo que es la selección y despunte, en donde, pues como que bien dice, se selecciona lo que sí va a servir y lo que le pueden sacar más provecho. De ahí pasa a la fase 2, lo que es el rayado. Del rayado sigue la fase 3, que significa el colado y el tamizado. De aquí pasa lo que es la fase 4, lo que es la sedimentación de almidón. De aquí conlleva ya los puntos más importantes, que es la fase 5, la fermentación, y la fase 6, que es el secado y el triturado, empaque y almacenamiento. La innovación es una necesidad. Una de las metas primordiales que el sector industrial se ha establecido es en satisfacer las necesidades que se presentan en la vida cotidiana del ser humano. Como bien dice, los empaques son los principales contribuyentes en los problemas ecológicos y contaminantes que aquejan el medio ambiente. Es por ello que se está en continua búsqueda de productos biodegradables
que innoven la industria dedicada a la fabricación de productos a partir de materia de origen fósil para de esta manera lograr invertir los plásticos sintéticos. Pero ¿por qué bolsas plásticas? De los objetivos más utilizados cotidianamente de una manera rutinaria y masiva son las bolsas plásticas, las cuales tienen como objetivo primordial transportar y contener mercancías. Estas las podemos observar principalmente en centros comerciales o supermercados. Dice que al paso del tiempo abarcan la industria del comercio sustituyendo a las canastas por bolsas desechables. Y como bien se muestra en la imagen, cada año se usan 500.000 millones de bolsas plásticas en el mundo. Son increíblemente dañinas para el medio ambiente. Mucha gente tiene preocupaciones acerca de las bolsas de plástico porque pueden crear un peligro para la vida animal y vegetal. Pero se están realizando esfuerzos para controlar el exceso de consumo, reducir la basura y para aumentar la reutilización y consumo del reciclaje. del reciclaje. Tirar basura es a menudo un problema mayor en los países en desarrollo, donde la infraestructura de recolección de basura es menos desarrollada que en los países desarrollados, aunque no hay que dejar de lado su fabricación. Así como la materia prima, se elaboran a partir de productos petroquímicos, en los cuales el 40% son etileno y el 1% de propipileno proveniente del PEMET. Okay. A continuación, en esta imagen se expresa cuál es el proceso que conlleva para crear las bolsas plásticas. Aquí, como bien viene mencionado, cada uno sus nombres de lo que es este proceso. Este proceso lleva lo que es la tolva, el extrusor, resistencias, la entrada de aire, y ya más consiguiente, para arriba sigue lo que es la película soplada, la línea de solidificación y los rodillos guía. De ahí vienen lo que son los rodillos aplanadores y rodillos de presión. Después de hacer todo este proceso, sigue lo que es el llamado tratamiento corona. El tratamiento corona involucra lo que es la impresión flexográfica y el carrete de enrollado. A continuación, en esta imagen se explica cuál es el proceso que se lleva para extraer el almidón de trigo. Este se divide en la aplicación primaria y el molido. Ok, en la aplicación primaria lleva lo que es el fluido almidonado de desecho. Esto se aplica en medio de lo que es la fermentación. De ahí pasa a lo que es el lavado o primer secado. Pero para esto primero tuvo que haberse llevado un almidón parcialmente fermentado. Y en lo que es el molido, se lleva lo que es la modificación o se pasa directamente al primer secado. Para llevarse a la modificación, se tiene que dividir en dos, lo que es la esterificación y eterificación. Una vez modificado el almidón, ya conlleva a lo que es directamente al primer secado o lavado. De ahí, del primer lavado o secado, se realiza lo que es la extrusión y el mezclado reactivo, lo que es la extrusión y mezclado. En la extrusión se lleva lo que es los plastificantes adictivos, copolímeros y copolímeros agregados. De aquí se realiza lo que es el mezclado y se lleva al secado final y pelletizado. O también se puede llevar a lo que es el horneado. Y de la parte derecha, donde dice mezclado reactivo, ese pasa directamente al secado final y pelletizado.
Análisis de los objetivos. Para llegar a entender los objetivos de este proyecto, es importante conocer que la degradación es cualquier cambio químico y físico de un polímero, debido a los factores ambientales como es la luz, calor, humedad y actividad biológica, la cual es un proceso irrevertible que induce a cambios en las cadenas poliméricas. Hoy en día, los biopolímeros son una realidad, ya que en la actualidad ya existen diversos desarrollos comerciales, entre los cuales se encuentran lo que son Bioflex, Bioplast, Salanil, Biosnirc, Alesco, Oriogobi, Ecobio, Biostarch, etc. Metodología de la investigación. El trabajo realizado para esta investigación fue desarrollado en las instalaciones de los laboratorios de ciencias de la Universidad del Valle de México, del Valle Campus Hispano. Para hacer posible la fabricación de un polímero a partir del almidón de trigo, es necesario aportar reactivos a la mezcla y garantizar ciertas condiciones que permitan su obtención. Los polímeros biodegradables requieren componentes que aporten características de humectación, plasticidad, entre otros. En general, el agua se recomienda como el mejor plastificante, aunque no debe encontrarse en proporciones muy altas. Al igual que el agua, la glicerina es un plastificante y además brinda humectación al polímero. A continuación, se va a mostrar la representación del proceso de elaboración a través del siguiente video que nos ilustra de manera más gráfica los resultados. Elaboración de plástico biodegradable a partir de almidón de trigo. Trituración de la materia prima. Se procede a triturar la materia prima en un molino de bolas con el fin de reducir su tamaño y de esa forma aumentar la eficiencia de obtención de almidón de trigo. Luego procedemos a pesar 150 gramos de materia prima triturada y lo licuamos con 400 mililitros de agua con diferentes revoluciones de la licuadora y a diferente tiempo. Luego se filtra la mezcla separando de esa forma la torta del almidón. Esperamos alrededor de 6 a 8 horas que la mezcla se sedimente. De esta forma las partículas más pesadas se vayan al fondo. Luego decantamos la mezcla, es decir, retiramos el sobre nadante del almidón. Luego envasamos en bandejas de aluminio. Posteriormente llevamos a la estufa a 50 grados para que de esa forma se extraiga la humedad de las muestras de almidón. Después de 24 horas sacamos las muestras de la estufa y pesamos. Luego trituramos en un molino o en un mortero las muestras de almidón. Luego procedemos a tamizar en un tamiz de 53 micras, separando las partículas más gruesas de las más delgadas. Envasamos las muestras de almidón finas para evitar que absorban humedad. Para la formulación del bioplástico lo realizamos con ácido acético, glicerina, agua destilada y una muestra de almidón. Mezclamos todo en un vaso de precipitación hasta obtener una mezcla homogénea. Luego lo llevamos a baño María y lo mezclamos hasta obtener una contextura viscosa, tomando en cuenta la temperatura de gelatinización. Luego lo trasvasamos en una caja Petri, tomando en cuenta el peso de la mezcla.
Luego de 48 horas retiramos el bioplástico de las cajas Petri y verificamos su formulación, tomando en cuenta la resistencia del plástico, su fuerza, su textura, su espesor y su peso. Para la elaboración de la lámina de bioplástico se lo realiza de la misma forma que en las cajas Petri, pero esta vez tomamos en cuenta el área de la placa para duplicar o triplicar formulación. Trasvasamos la mezcla a lo largo de la placa y tomamos su peso. De la misma forma distribuimos la mezcla a lo largo de la placa. Después de 48 horas retiramos con mucho cuidado la lámina de la placa para evitar que estos se rompan o se tricen al momento de retirarlo. Entonces, como se pudieron dar cuenta, el proceso realizado por estos estudiantes no es muy diferente al proceso que se realiza de manera industrial. Esto se debe a que es un mecanismo bastante simple y muy replicable a cualquier escala. Por ello, se considera que es bastante buena opción el sustituir este tipo de productos y se debería implementar de una manera más eficiente para que pudiera haber un cambio notable en el impacto ambiental. Regresando al artículo, aquí, como podemos ver en las imágenes, ya se obtuvo la obtención de la pasta o el biopolímero, que se pudo realizar a través de lo que es el baño María. Y como bien se mencionó en el video, todo el proceso que conlleva. Y del lado del otro lado se encuentra lo que ya viene en la lámina, ya nada más esperando a que se seque. Aquí, como bien se puede observar, ya tenemos el biopolímero obtenido, ya que está de manera pues ya seca y ya se obtiene lo que es el plástico. Como bien se ve al bajo, dice el biopolímero obtenido tiene una consistencia plástica. Resultados. A partir de la mezcla del almidón de trigo, agua y glicerina, se obtuvo un polímero de almidón de trigo con buena consistencia. Se esperan los resultados de espectroscopía infrarroja y microscopía para ver las características de los enlaces, así como morfológicos de polímeros obtenidos. Se espera obtener una estructura similar a esta, ya que es el enlace que generalmente se obtiene o se debe de obtener para generar un buen biopolímero que sea eficiente y fácil de utilizar. Como conclusión del artículo, dice, el objetivo principal se cumplió, que es la obtención del biopolímero a partir del almidón de trigo. Se está en espera de microscopía y de espectroscopía infrarroja. Ok. Como conclusión, me llevo un gran aprendizaje de este artículo, ya que aprendí que con tan solo un biomaterial como el trigo se pueden llegar a crear polímeros que ayuden a la sociedad, pero sobre todo al medio ambiente, y esto es algo muy bueno y satisfactorio. Esta materia me ayudó a comprender mucho tanto de los términos como las técnicas utilizadas para la realización del producto y la concientización de esta misma problemática. Y en mi caso, y en lo personal, me parece que el proceso de producción planteado para este tipo de biopolímeros debería de estudiarse más para eficientar los costos y los tiempos invertidos. Sin embargo, es noble la intención que se tiene, pues estamos en un punto donde sí o sí debemos cambiar nuestra forma de pensar, salir de la zona de confort y buscar alternativas que procuren la conservación del medio ambiente,
pues la aceleración de la sexta extinción masiva la estamos provocando nosotros. El conocimiento adquirido me permitió comprender la síntesis del ácido poliláctico mencionado, pues esta es la base del artículo. Y para agregar algo, todos los procesos y sustancias utilizadas fueron de gran ayuda para nosotros, debido a que estas generan una mejor... Esto nos da una mejor alternativa para el proceso replicable a nivel industrial o casero. Con esto terminamos nuestra presentación y les agradecemos su atención. De la manera más cordial, esperamos que se encuentren bien y así terminamos nuestra presentación.